En este video te mostraré el paso a paso de cómo hacer masa de cartón de huevo, una arcilla casera ideal para hacer esculturas, así que si tienes cartón de huevo, recíclalo. Para este proyecto vamos a estar utilizando un cartón de huevos completo, preferiblemente que esté limpio. Y lo primero que vamos a hacer es trozarlo en pedazos pequeños, lo más pequeño que podamos. Cuando ya lo tengamos trozado vamos a agregar agua hasta cubrir completamente y ponemos a calentar. Dejamos hervir por 10 minutos, apagamos y dejamos enfriar. Mientras se enfría vamos a preparar el pegamento casero, que es el que nos va a ayudar a darle elasticidad a la masa y también lo uso para alisar las superficies de las esculturas. En una olla agregamos una taza de 250 ml de agua y ponemos a calentar. En un recipiente agregamos otra taza de agua y 3 cucharadas generosas de harina de trigo. Y mezclamos hasta que no queden grumos. Cuando el agua rompa a hervir agregamos la mezcla y mezclamos sin dejarlo de hacer en ningún momento para que la mezcla no se pegue a la olla ni se formen grumos. Cuando espese bajamos el fuego y agregamos 3 cucharadas de azúcar. Subimos el fuego y seguimos mezclando. El azúcar es un endurecedor natural, lo que hará que nuestras esculturas sequen más rápido. También ayuda a darle consistencia al pegamento. Cuando rompa a hervir apagamos y enfriamos sin dejar de mezclar para que no se formen grumos. Ya ha enfriado un poco, ahora voy a agregar un poquito de vinagre para que se conserve por más tiempo y seguimos mezclando. Una vez que enfríe vamos a verter el pegamento en un envase con tapa y lo dejamos en la nevera. Ya ha enfriado el cartón, lo dejé reposar por 24 horas. Ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito de cloro, esto ayuda a evitar el moho y las plagas que podrían afectar nuestras esculturas. Y lo dejamos reposar por 2 horas más. Una vez pasado el tiempo lo licuamos hasta que quede completamente molido. Ahora escurrimos el cartón en un colador que solo usemos para esta actividad. Ahora lo pasamos a un recipiente y lo desatamos un poco. El siguiente paso será agregar pegamento casero. Como ves, el pegamento ha cuajado un poco por lo que estaba en la nevera, siempre pasa pero no hay problema. Entonces le agregamos la mitad de la receta y amasamos muy bien. A continuación vamos a agregar la harina, pero antes voy a medir cada porción. Voy a pesar una taza y volver a cero. Y agrego harina de trigo hasta completar 100 gramos. Ahora agregamos 100 gramos de harina o una taza de 250 ml de harina y amasamos muy bien. A mí me gusta empuñar la mano y amasar así para que no se me pegue tanto la masa a la mano y los ingredientes se integren mejor. Agregamos un poquito de aceite de cocina para suavizar y para que no se nos pegue mucho a la mano y seguimos amasando. $100 gramos de harina de trigo.
Agregamos 100 gramos de harina de trigo. $100 gramos de harina de trigo. En este punto agregamos media taza de agua para mezclar mejor los ingredientes y un poquito de vinagre para que se nos conserve por más tiempo y amasamos muy bien. Agregamos 100 gramos de harina de trigo y seguimos amasando. Voy a darle vuelta a la masa de esta manera y le espolvoreo harina. Un poquito de aceite de cocina. $100 gramos de harina de trigo. $100 gramos de harina de trigo. Ahora lo que vamos a hacer es lavar muy bien nuestras manos y agregar un poco de aceite para masajes para darle elasticidad, suavidad y un olor agradable. Voy a agregar otro poco y amasar muy bien. Así es como se hace o se prepara la masa de cartón de huevo. Una masa elástica, modelable y que al secar completamente queda lisa y súper dura. Ahora lo que vamos a hacer es guardarla en una bolsa primero y luego en otra hermética o en un recipiente con tapa y la guardamos por 24 horas en la nevera para que el frío termine de comprimir mejor los ingredientes.
Ya han pasado 24 horas y ya la podemos utilizar. Tomamos la cantidad de masa que necesitamos para nuestro proyecto y le quitamos la humedad del frío. Y para eso vamos a seguir utilizando harina de trigo. Lo que yo hago es meter la masa en una bolsa con harina de trigo y le espolvoreo un poco por encima para no desperdiciar. Así como ves en el video. Y amaso muy bien. Voy a repetir 3 veces este paso porque quiero que la masa quede como una plastilina. Ahora voy a agregar un poco de aceite para masajes para suavizar y amasar muy bien. Entre más la amasemos, ella nos devuelve más elasticidad y por ende un secado completamente liso. Y de esta forma tendríamos masa de cartón de huevo, lista para trabajar. Ahora te mostraré cómo puedes usar la masa y lo que puedes lograr con ella. Para este proyecto voy a estar utilizando un cartón delgado como este y una plantilla que he creado de Pikachu. En la descripción del video te dejaré el link por si lo quieres hacer también. Y lo primero que haré será transferir la plantilla al cartón de esta manera. Y cortaré con cuidado cada pieza. El siguiente paso será cortar un pedazo a cada pieza por la guía. Agrego silicón caliente. Entrelazo de esta manera y refuerzo muy bien. Ahora voy a dibujar la altura de la guía. Recorto y pego muy bien. Hago lo mismo con toda la cabeza. Y con las otras piezas. Para las patas delanteras voy a agregar silicón caliente y pegar un pedazo de alambre. Para la cola voy a dar la misma forma a un alambre y pego muy bien. Y para las patas traseras un alambre en forma de L. Ahora voy a reciclar periódico y arrugo primero para dar mejor la forma que quiero. Me aseguro de no salirme el cajón y pego muy bien. Voy a dar volumen de esta manera para no tener que agregar tanta masa y el secado sea más rápido. Y hago lo mismo con todos los cajones. También unas pequeñas bolitas de periódico para formar el hocico. Procedo a rellenar todos los cajones. Así es como se vería la armadura o esqueleto de nuestro Pikachu. Ahora voy a aplicar pegamento casero y cubrir todas las piezas con masa de cartón de huevo previamente amasada. Así como ves en el video.
aplanar un poco de masa y corto con cuidado. Le doy bonita forma y dejo secar todas las piezas muy bien por 4 días. La masa de cartón de huevo al secarse por completo se encoge un poco, por eso me gusta hacerlo por partes así como ves en el video. Ya ha secado completamente y quiero que veas lo súper dura que queda. El siguiente paso será pegar las orejas, y para eso voy a perforar, pero tú lo puedes hacer con algo que tenga punta. Y pego un alambre de esta manera. Ahora mido desde la mitad de la cabeza 2 centímetros para cada oreja y perforo. Voy a doblar el alambre un poco así y pego muy bien. También reforzaré muy bien y doy forma con un estilete. Ahora voy a agregar pegamento casero y cubrir con otra capa de masa. Y aliso con pegamento casero. Voy a dejar secar por 3 horas para poder cubrir la parte delantera. También le daré forma al hocico. Y cubro con otra capa de masa todas las piezas. También puedo dar de 5 a 10 minutos de calor para poder cubrir la parte delantera. A las patas delanteras solo le voy a terminar de hacer los dedos. Y a las patas traseras le termino de dar la forma. Para la cola cubriré el otro lado. Y doy bonita forma. Ha pasado media hora de secado y en este punto voy a dejar 2 centímetros de espacio entre los ojos. Y marcar los ojos con algo circular de 1 centímetro de diámetro. Cuando ya los tenga listos voy a alisar con pegamento casero y dar muy bien la forma de los ojos. Este lado de la cara me quedó muy gordo, entonces voy a retirar la masa con cuidado y cubrir esta vez bien con masa de cartón de huevo.
Aliso con pegamento casero. Ahora le doy más volumen y forma al hocico. Y también daré un poco de volumen a los lados de esta manera. Para la nariz voy a agregar un poquito de masa y darle forma de triángulo, así como ves en el video. Y ahora sí dejo secar muy bien todas las piezas por 2 días. Ya ha secado completamente y ya puedo continuar. Ahora lo que haré es marcar la mitad de la cabeza y en ese punto perforar. Agrego silicón caliente y pego un pedazo de alambre. Para el cuerpo voy a marcar primero la mitad y después otra mitad, así como ves en el video, y en ese punto perforo. Y pego muy bien la cabeza. Ahora voy a reciclar otro pedazo de periódico para dar volumen y pego muy bien. El siguiente paso será cubrir con masa de cartón de huevo y alisar con pegamento casero. Y dejaré secar por un día. Y una vez que haya secado ya puedo pegar las patas y la cola. Doblo un poco del alambre de esta manera y pego muy bien. También voy a reforzar muy bien con super pegamento. Ahora voy a cubrir las uniones y dar forma con masa. Ahora dejaré secar por un día. Y una vez que haya secado completamente voy a recurrir por última vez para tapar empataduras y resanar huecos. Lo que hago es agregar un poco de masa y alisar con pegamento casero haciendo presión y asegurándome que quede completamente liso. Ya he recubierto toda la cabeza, ahora dejaré secar por 3 horas para poder recubrir el cuerpo.
También hago lo mismo con la cola, primero cubro un lado y dejo secar por 3 horas para poder recubrir el otro lado. Y dejo secar muy bien por un día. Ya ha pasado un día de secado y ya ha secado el cuerpo y la cola. Antes de pegar la cola voy a pulir con una lija número 600. Así la escultura queda más lisa y brillante como porcelana, pero muy dura. Y limpio muy bien el polvo. Ahora voy a proceder a pegar la cola. Y reforzar muy bien. Una vez que haya secado voy a agregar pegamento casero y cubrir con masa. Y dejo secar muy bien por un día. Ya ha secado completamente, ahora voy a lijar la unión. Quiero que veas lo liso que ha quedado. Y una vez que tenga la escultura terminada voy a proceder a pintarla. Primero voy a dar una capa de imprimación con un spray blanco que no sea esmalte ni brillante. Cuando esté bien seco voy a pintar con vinilos acrílicos y dar de 2 a 3 capas por cada color. Como la escultura es de cartón, también le he elaborado una base de cartón para mantener todo reciclado. Lo que hago es lijar la parte a pegar, agrego super pegamento y pego muy bien. Y una vez que haya secado voy a pintar la base y dejar secar muy bien la pintura. Y ya para terminar voy a aplicar un buen barniz para proteger la escultura del ataque de hongos y para que la pintura no se manche o se ensucie. Y dejaré secar muy bien. Así es como le damos vida a materiales reciclados que tenemos en casa. Así que si tienes cartón de huevo, no olvides que tienes el poder de convertirlo en algo increíble. Que en este caso es una hermosa escultura de Pikachu, ideal para quienes buscan qué hacer con masa de cartón de huevo. Dale like si te gustó, cuéntame en los comentarios qué te parece y no olvides suscribirte al canal para no perderte los nuevos tutoriales. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.